Bueno, Javier, saludos, bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Hemolab. Soy el doctor Walter Pando, hematólogo de Hemolab, y esta vez con un invitado especial, Javier, con quien vamos a tratar el tema de PTI. PTI es una enfermedad que vemos frecuentemente los hematólogos, que asusta mucho y que preocupa mucho al paciente y a la familia. Así que hoy día Javier nos va a contar en este nuevo episodio de Cuéntame tu historia clínica cómo fue su experiencia con esta enfermedad hasta el día de hoy. Antes que nada, Javier, bienvenido, y siempre hacemos que el paciente se pueda presentar, darnos tus datos, tu nombre y tus características para que la gente te pueda conocer. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Javier Cárdenas Carvajal. Así como comenta el doctor, bueno, tengo PTI, ¿no? Bueno, pues vamos a compartir la experiencia que tenemos, ¿no? Acá con el doctor. Entonces, Ok, así, ok, Javier. ¿Cuántos años, Javier? tengo a la actualidad 37 años, doctor. ¿Y desde cuánto tiempo ya tienes PTI? 2 años, doctor, a los 35 A los 35 años me dio PTI. empezaste con PTI. Sí, doctor. Entonces hablemos del principio. Eh, ¿Cómo empezaste con la enfermedad? ¿Qué fue lo que primero que empezaste a manifestar, o cómo fue que acudiste a la atención médica? Bueno, doctor, en principio fue pues no que bueno, yo tenía hematomas desde niño, pues no, con unos golpes severos. Entonces, pues para mí desconocía todavía lo que es el tema de hematología, ¿no? Entonces, más eran por mis vasos sanguíneos, en fin. Después me hice un examen médico para un trabajo, ¿no? Y entonces ahí es que me detectan que tenía plaquetas bajas. Simplemente fue plaquetas bajas, pero no me dijo pues en ningún momento que es PTI. Entonces, en ese el médico me recomienda que me trate con un especialista, ¿no? Entonces, de ahí pues como, bueno, acudí a un hematólogo, ¿no? Entonces, a hematología, entonces pues lo que me dice es pues, lo primero que me preguntó, ¿qué tienes en el cuerpo, no? Debes tener algún síntoma. Bueno, lo que me hizo es pues hacerme una inspección, se podría decir algo que presentaba en el cuerpo, ¿no? Pero no tenía sangrados. Lo que sí tenía eran hematomas en el cuerpo. Entonces pues empezó a tomar medidas y me dijo, no, eso es PTI. De los cuales pues bueno, pues hemos seguido, ¿no?, con el tratamiento correspondiente que me dieron, pues en este caso los primeros tratamientos fue pues no corticoides, como usted sabe, doctor. Ok, entonces tu enfermedad, tú acabas de manifestar que tiene 2 años. Sí, doctor. Pero también hablas de que cuando eras niño tenías unos hematomas. Sí, doctor, así es. ¿Y en ese tiempo no te habían llevado al médico para estudiar eso? Sí, doctor. Y sí me llevaron inicialmente, pues no, nunca me dieron un diagnóstico de PTI. Simplemente fue pues como que una cosa normal, ¿no? Porque para eso sí presentaba sangrados. Hice tratamiento en lo que es en el otorrino, me cauterizaron, en fin, y llegué hasta el Hospital del Niño en Lima. Igual después, entonces, conforme iba pasando mi edad, iba pasando las molestias del sangrado. Entonces, pues no había ningún problema, ¿no? Entonces, después de ahí sí me salieron ya pues las hematomas, y ahí pues fue un poquito más ya que lo tomamos en serio, pues, ¿no? En esos primeros momentos, cuando eras niño, quien te veía, me imagino, era el pediatra. Sí, doctor, sí, así es. Ahí no tuviste consultas por hematología, ¿o sí? ¿O no sabes? Pasaron, bueno, doctor, no sabría decirte con exactitud porque en ese entonces pues más acudíamos al médico, como le digo, otorrino, que yo recuerdo después
Más era eso, ¿no? Más otorrino, después no recuerdo los otros médicos, pero en fin, vieron los exámenes, todo, en fin, porque me imagino que era todo normal, pues, ¿no? Por eso es que no me pasaron con hematología. Cuando mencionas otorrino, entiendo que tenías sangrado por la nariz. Así es, Por eso ibas al otorrino. así es, doctor. Entonces el otorrino seguro te ponía de repente algún tapón para parar el sangrado y alguna recomendación al respecto. ¿Te cauterizaron alguna vez? Sí, doctor. Sí, me acuerdo. Sí. Ok, entonces eso era cuando eras niño. Cuando digamos. era niño. ¿En ese tiempo salían moretones cuando eras niño? Sí, pero con golpes, como yo soy de niño, pues también deportista, ¿no? En tema de Ya. fulbito. Entonces te aparecían moretones que tú los relacionabas con No, las nada. actividades que hacías. Así es, así es. Tú pensabas que era por lo que jugabas. Normal. Y hace 2 años, o sea, ¿qué cambió? ¿Qué nuevo apareció para que llegues al hospital? Como le decía, doctor, o sea, yo no me hubiese dado cuenta de lo que tengo, porque para mí era normal, como le digo, porque seguía haciendo deporte, para mí era normal que me salían hematomas. Ya lo tomaba como normal. Me golpeaba, pasaba, en fin, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta de mi enfermedad cerca de un examen médico, como le menciono, ¿no? Un examen médico de trabajo, creo, ¿no? para trabajo, así es, doctor. Bien, entonces, en esa oportunidad que tú ya te das cuenta de que hay un problema con las plaquetas, porque eso es lo que te dicen, ¿no? Tan bajas tus plaquetas, acudes al hospital. Así es, doctor. Así es como, digamos, llegas a la institución. Así es, doctor. Así es. Pero tú, en ese tiempo, hace 2 años, al principio, bueno, en esos 2 últimos años, al principio tuviste varios internamientos. Así es, doctor. Así ¿Cuáles es. eran las manifestaciones que tenías por las cuales terminabas hospitalizado? Bueno, doctor, cuando acudí, pues, ¿no?, al hospital, lo que me mencionó el doctor, que en primera instancia eran, pues, ¿no?, los tratamientos, ¿no? Porque, en fin, yo no sentía ningún malestar, se puede decir, ¿no? Me sentía tranquilo. Y hasta me preguntaba yo, ¿por qué me están hospitalizando?, ¿no? Entonces, pues, bueno, inclusive, me mencionó usted, pues, de que eran plaquetas de niveles muy bajos. Entonces, pues, me recomendó, pues, ¿no?, el tratamiento que fue, creo, por corticoides, ¿no? Entonces, ya pues me hice cumplí con el tratamiento. Entonces me dieron de alta, pues, ¿no? Me dieron de alta para poder yo realizar mi chequeo, que es por consultorio. En fin, para consultorio me dan cita, pues, para después de una semana, porque era nivel crítico. Regreso en una semana, vuelta, pues había bajado, pues, ¿no?, las plaquetas, ¿no?, por otro nivel muy bajo, que de los cuales, pues, el médico también vuelta me dice que de vuelta tengo que internarme, ¿no? De vuelta tengo que internarme porque estamos en riesgo. Entonces, en eso, pues, doctor, fue igual el tratamiento corticoides más ya pasando las plaquetas, ¿no? O sea, ¿cómo se le dice esto? Transfusión. Transfusión de Transfusión de plaquetas, plaquetas. doctor. Entonces, pues, se hizo eso. De nuevo salimos, vuelta de alta, con un nivel ya superior en ese caso, a los 90.000, creo yo, no bien recuerdo. Entonces, me dieron de alta, vuelta para tener otra consulta externa. Y eso duró, pues, nada más una semana, vuelta. Voy a consulta externa, ve mi resultado. Y de nuevo, pues, no, hospitalización, doctor. Fue crítico que semanalmente o quincenalmente volvíamos. Ahí ya se puso un poco más crítico ya mi situación, como también para mí, como para mi familia, ¿no? Cuando tú ya empiezas a tener estos internamientos
consecutivos, digamos, y muy cercanos. Y te decían que tienes las plaquetas bajas. ¿Qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Doctor, fue crítico, como le digo, no, lo primero en mí pasaba, pues, no, como varón que soy, por la familia, pues, o sea, pensar en la familia. Ahora, ¿qué va a ser de mis hijas? Porque más seguro que esto, si ahora no nos recuperamos, va a seguir igual. Y inclusive, ¿no?, que ya los donantes de plaquetas, también ya de los familiares, como que ya estaba agotándolos. Entonces bueno, mi idea, pues, o mi cabeza estaba pensando más en que hasta acá damos, pues, ¿no? Quizás ya pensaba en cosas peores, ¿no? Que era, pues, no salir ya, pues, de esa enfermedad. ¿Pensabas que de repente era otra enfermedad? Eh, no, doctor, no dudé en el diagnóstico, no dudé, porque ya ahí empezaban ya las alarmas, pues, ¿no? De que el sangrado puede ser lo peor, el sangrado. Entonces, tratábamos de cuidarnos de eso, pero yo sabía, ¿no?, que un sangrado, sí tenía sangrados antes de que conozca mi enfermedad. Entonces, eso es lo que más me preocupaba, ¿no? Y cuando me dijeron que un sangrado, pues las plaquetas son coagulantes. Entonces, ponte que presente ese sangrado que yo tenía, que no paraban, y ahora que lo vuelvo a tener, entonces en mi pensar era que nunca va a parar. ¿Cómo lo van a detener? Bueno, las plaquetas son un componente de la sangre. La sangre tiene una composición líquida en una fracción y otra parte de células, ¿no? Entonces, toda esa mezcla le llamamos sangre. Y un componente de esa sangre se llama plaquetas. Tienen que ver mucho con la coagulación. Cuando nos hacemos una herida, cuando nos cortamos, cuando nos hacemos una erosión, a veces nos cubrimos y se forma como una costra, ¿no? Natural, porque el rato deja de sangrar. Son mecanismos de defensa para que el cuerpo no se desangre. Pero se requiere un número determinado. Y ese número lo definimos desde 150.000 a 250.000. En tu caso, tú has llegado a tener plaquetas de cuántos, ¿te acuerdas? Hasta 1000, doctor. Hasta 1.000. Hasta 1000. ¿No? En algunos casos, a veces los equipos ya no llegan a contar las plaquetas, porque nosotros sacamos una muestra de sangre. Claro. Pero a esa muestra de sangre, siempre explico, igual de esa muestra tomamos una muestra pequeña para estudiar. Y contamos en esa muestra. Pero a veces en esa pequeña muestra casi no hay ninguna plaqueta. O sea, a esos niveles, cuando las plaquetas bajan demasiado, ya es preocupante. El cuerpo empieza a sangrar de manera espontánea. O sea, no hace falta que te caigas, no hace falta que tengas alguna lesión para que puedas sangrar. Y en realidad el sangrado puede darse en cualquier lugar, ¿eh? Lo más visible es lo que más llama la atención, porque aparece lo que conocemos como púrpura. ¿Habrás escuchado el término púrpura? Sí, doctor, porque a raíz de que ya me dijeron, ¿no?, o sea, cuáles son los síntomas, ¿no? Ahí empezamos a conocer, pues, ¿no?, que la hematoma era parte de la enfermedad, como también las petequias, perdón, que salen en el cuerpo, son puntos rojos, pues, ¿no? Entonces, cada vez que yo veía, decía, mira, a mi esposa, no, mira qué me salió. Entonces también era preocupante. Entonces tus niveles están bajos, porque así nomás no pueden salir, eso es lo que me... La púrpura es la manifestación más común y más característica de plaquetas bajas. En realidad, plaquetas bajas puede darse por varias enfermedades, pero esta enfermedad, que antes se llamaba púrpura trombocitopénica idiopática y que ahora se llama trombocitopenia inmune primaria, es, digamos, el modelo, como enfermedad modelo que presenta púrpura. Pero hay otras enfermedades. Algunos pacientes llegan con púrpura
y no son PTI. Llamamos PTI para no decir todo el nombre largo, ¿no? Claro. Hay pacientes que llegan con púrpura y son leucemias. Hay pacientes que llegan con púrpura y son aplasias. Entonces, siempre que los pacientes llegan con púrpura, tienen esa duda, ¿no? ¿Tendré cáncer? ¿No tendré cáncer? ¿Alguna vez pensaste eso? Doctor, los familiares, ¿no? Más que todo. ¿O en la familia te habrán dicho? Sí, o sea, ya pues me dijeron, no creo que sea solo eso. Para mí, ¿qué es leucemia? Y bueno, pues yo tampoco no sabía qué era leucemia. Pues leucemia, entonces ya es cáncer, me dice. Su Dios, que no sea, por favor, ¿no? O sea, como, pues, sabiendo que puede ser eso también, doctor, lo único que me quedaba, pues, verdad, es saber qué es lo que tengo y estar tranquilo, como me recomendó también usted. Hay que dominarle, pues, no con la cabeza, ¿no? Que no estar en esa situación crítica, ¿no? Eso es lo que bastante me ayudó también. Lo que más que veía que inclusive en el hospital me sacaban sangre y estaba por debajo. Su Dios. O sea, cada que te sacaban la muestra era una preocupación. ¿Cuánto saldrá? Bastante, doctor, bastante. Y durante esos internamientos, como usted me dice, que eran consecutivos, pero nunca he llegado pues, a un nivel alto, pues no, nunca, a menos que me hicieran la transfusión o después ya último que me hicieron pues la inmunoglobulina, ¿no? que un poco que también subió, pero no pues como para estar estable, siempre hemos estado en riesgo, ¿no? Sí, este tipo de enfermedad llamada púrpura o trombocitopenia inmune primaria tiene un comportamiento que no es que varía según las personas, ¿no? Algunos responden rápido, quizás habrás visto algunos que de repente entraban al hospital rápido y salían rápido y tú demorabas más. Algunos toman más tiempo. Pero en ese tiempo el paciente tiene muchas cosas en la cabeza, ¿no? Comienza a dudar y se comienza a preocupar, pues porque si los demás salen, ¿tendré la púrpura que me dicen o tendré otra enfermedad? Y hay casos en los que, aparte del problema físico que ya da la púrpura, el paciente solo se angustia y esa angustia a veces no la controla bien y se enferma, por lo menos por ese tiempo, a veces, o se estresa mucho, ¿no? Esa ansiedad, en cualquier enfermedad no ayuda, ¿no? Pero no siempre podemos garantizar a un paciente que se va a recuperar en un tiempo corto. Esta enfermedad es una enfermedad que te he dicho, es una enfermedad que probablemente esté contigo toda la vida. Pero podemos controlarla generalmente de manera aceptable y en muchos casos muy bien, ¿no? Al principio es el problema más álgido. Ahora estás tranquilo. Doctor, ya como usted menciona, pues no, que al principio ha sido crítico, después también empezamos a vivir con eso, o sea, a convivir ya con ello, porque de nada me servía, ¿verdad?, que me deprimía, me ponía en casos tan críticos, ¿no? ¿Para qué? Si tiene que ser, pues, como que me tenga que, ¿verdad?, pensábamos en morir, ¿no? Que pase, pues ya, ¿qué podemos hacer? No había otra, ¿no? No había una solución a mi problema porque, pues, no veía mejoría, doctor. Sí, era bastante crítico, ¿no? En realidad hay más PTI de lo que uno supone, porque los PTI que llegan al hospital son aquellos que tienen señales y por eso llegas al hospital. En tu caso llegaste por un estudio ocupacional, digamos, ¿no? Sí. Y tuviste que llegar. Pero otra gente llega por la púrpura, ¿no? Por el sangrado, por la hemorragia. Y los que no tienen sangrado, aunque tengan plaquetas bajas, hay gente que tiene plaquetas bajas pero no sangra. Entonces no llega al hospital porque
la gente que va al hospital suele ir cuando hay alguna señal, alguna manifestación, y no se hacen controles y desconocen. Un grupo importante de los pacientes desconocen que tienen esta enfermedad. Solo que los que tienen esta enfermedad de manera, digamos, asintomática, para que se entienda mejor, no suelen tener niveles tan bajos. A veces tienen 50.000 plaquetas, 60.000 plaquetas y eso no da síntomas. Entonces se sorprenden cuando tú le dices, usted tiene una púrpura, o así se llama la enfermedad, ¿no? Y te dicen, no, pero yo nunca he tenido problemas, sino que es que nunca se han hecho estudios sanguíneos. Entonces, no todo se detecta con manifestaciones, ¿no? Un grupo se detecta con análisis. Y hay casos más raros, casos que teniendo plaquetas muy bajas no tienen púrpura. Todas esas variantes existen, ¿no? Por eso cuando vemos un paciente con plaquetas muy bajas y sin púrpura, lo primero que hacemos es verificarlo, ¿no? Porque también podría pasar que haya algún error en el laboratorio y para que el paciente también se convenza de que tiene la enfermedad. Claro. Bueno, entonces vinieron los internamientos durante el primer año. Creo que en el primer semestre no sé cuántas veces te hemos hospitalizado. Cada semana, no durabas creo ni una semana en casa. No, Ya salías y creo que a los días, ¿no? 2 días. ¿Vale? Entonces pues acá nos dice que 2 días, 3 días. sí, Eso de salir y volver a regresar era complicado, ¿no? sí, pues doctor, era bastante crítico, como le digo, pues no, ya a mis consultas ya iba con ese miedo de que hasta a veces le decía a mi esposa, ya lleva ya mis... Deja mis cosas en el hospital ya para que No, o sea, las cosas que me pedía el hospital para mi internamiento, esas ya, cosas ya ya tenía que alistar, ya cada llevarla para consulta que... ibas preparado para quedarte. Así es, porque también estar regresando a casa también le hacía un costo, ¿no? Que también estábamos bastante críticos en esa situación. Entonces, pues yo le decía así, pero mi esposa, he tenido bastante apoyo de ella, ¿no? Entonces, lo que más me alzaba la moral, no, ¿para qué? Tú di que estás bien y que ya tus niveles están altos. Con esa mente íbamos, pero sin embargo el conteo o el examen decía otra cosa, pues. ¿Y cómo ha afectado esto tu vida? Ya me has hablado de la parte del internamiento, de la preocupación, pero tu vida en otros campos. Doctor, ¿qué le puedo decir? Lo primero que pensé pues es no volver a trabajar en cualquier otro trabajo, porque pues lo que me preocupaba era pues no es el tema de cualquier sangrado o cualquier golpe te lleva pues a cosas peores. Entonces ahí dije pues no, bueno, como le comentaba, pues también yo soy topógrafo. Y dije ya, adiós, adiós topografía. Porque no, que las empresas pues te reciben con un examen médico. Entonces al saber que mis conteos eran bajos, imposible que una empresa pueda arriesgar por un personal que tenga ese nivel. Entonces pues después de ahí, lo primero que puse es mi carrera, pues en ya no ejercer más. Y después pensé, ¿qué más voy a hacer? Pensaba ya depender de alguien. Eso fue, doctor, mi preocupación. ¿Has perdido algún trabajo por eso? ¿O has tenido que dejar pasar algún trabajo? Doctor, siempre creemos, yo soy creyente bastante en nuestro divino. Son situaciones que pasa bastante crítico en temas de económico también. Entonces, como soy responsable de casa, pues ya veía
tema monetario ya pues decía que tengo que salir, pero ahora ¿en qué? Siempre conversando con mi esposa, ¿qué hacemos? Que yo no puedo tener contacto, yo no puedo tener ninguna caída, mucho menos un accidente. No, pues si tengo un accidente, pues voy a tener algún corte, algún que pueda sangrar y que mi preocupación era que no va a parar ese sangrado. No, o sea, eso era mi idea. Entonces, doctor, lo que sí me afectó, pues no, que salí yo a postular porque no tenía otra alternativa. Salí a postular y entonces pues no me No te aceptaban. aceptaban, No te me aceptaban, rechazaban. me rechazaban. ¿Sí, doctor? Los pacientes que, bueno, el momento más crítico es cuando las plaquetas están muy bajas. En ese tiempo pues hay un riesgo de sangrado y hay que tener mucho cuidado. Y la respuesta a veces no tiene un tiempo tan largo, a veces es corta y hay recaídas. Entonces, ese tiempo es difícil de poder. Pero cuando después se van restableciendo, se pueden reincorporar en la medida que sus plaquetas se vayan normalizando. Y al principio, pues el paciente cuando no conoce la enfermedad viene con todas las manifestaciones hemorrágicas. Lo clásico son los puntitos rojos que se llaman petequias, que tú ya los conoces, Sí, sí. ya los identificas. Los moretones, que nosotros le llamamos equimosis o hematomas. Y los sangrados nasales, que también habrás tenido en algún momento. Sangrado por las encías, también, ¿no? También, sí. Entonces, todas esas manifestaciones hemorrágicas preocupan mucho, porque a veces no es fácil controlarlas. Entonces, en un momento determinado, cuando recién llega el paciente, nosotros tenemos que tomar acciones. Primero, cuando es muy severo, es lógico, lo dejamos hospitalizado. Y le ponemos una vía para poder medicarlo y transfundirlo. Pero a veces ni las plaquetas funcionan. Eso cuando hay plaquetas, tú me dices, no es fácil conseguirlas. Cada rato la familia de donantes, habrás tenido que estar buscando donantes al principio. Sí, doctor. ¿Y era fácil o difícil? Bastante difícil, doctor. Lo que sucede es que también en principio, pues cuando se desconoce el tema de plaquetas, pues mis hermanos vinieron a donarme, pero más yo le decía, dóname mejor sangre, que nunca habíamos tenido experiencia de plaquetas. Mejor dóname sangre, aunque sea cuando me dijo que la devolución de sangre era pues más unidades y que en plaqueta lo devolvías conforme te daba el hospital, si es que tuviera en stock, ¿no? Si era una plaqueta, devolvías con una plaqueta, pero si devolvías con sangre, devolvías como 3, 4 veces de sangre. Entonces, pues, desconocíamos del tema plaquetas toda mi familia, o sea, nunca habíamos tenido este tipo de problemas. Entonces, lo que recomendaba yo mismo a mi familia que me venían a donar, mejor por favor, dóname sangre. No vaya a ser que plaqueta, como quien dice, por salvarme a mí, también te llevas la peor o la otra parte. ¿Tú pensabas que a lo mejor también le quitábamos plaquetas y Claro, podía haber un problema? a lo mejor, claro, así no sea plaquetario, pero puede tener otros problemas. Pero después íbamos conociendo el tema ya, entonces después de ahí ya tuve otras familias que vinieron a donarme y también donantes exteriores, entonces como que ellos, y de ahí poco a poco, pues no, mi esposa iba a conversar con los encargados del laboratorio, entonces decían que no, pues que la plaqueta podrías donar cada cierto tiempo, que es menos tiempo que sangre. Entonces ahí recién entendimos de que cuál es plaqueta y cuál es sangre. Al principio no tenías tú clara la diferencia. La diferencia no, doctor. Sí, nosotros necesitamos subir las plaquetas lo más pronto que se pueda. Y para ello necesitamos la medicina correspondiente. Lo primero que usamos son corticoides. El problema es que con los corticoides suben a veces rápido, pero también bajan rápido. O a veces no suben. Y el otro problema es que a veces suben, pero le cae mal el corticoide. Entonces no lo podemos usar por mucho tiempo.
Y usamos la inmunoglobulina, contigo hemos usado inmunoglobulina. Sí. Pero igual, puede funcionar, pero también funciona por corto tiempo. Entonces no sostienen los niveles de plaquetas a largo plazo. Entonces para una emergencia pueden servir, pero para todas las emergencias ya no van a servir. En tu caso, ¿cuántos fármacos hemos usado? Ya ni recuerdo, doctor, bastantes. Sí, hemos usado corticoides, Así es. que nosotros decimos primera línea. Inmunoglobulinas, primera línea. Hemos usado citostáticos, hemos usado azatioprina, micofenolato. Así es. Hemos usado anabólicos, danazol. Y hemos usado plaquetas también, pues, ¿no? Claro, doctor. Y todo eso ha funcionado por tiempos cortos y a veces muy poco y otras veces nada. Bueno, pero hay en la estrategia de plaquetas varias cosas, ¿no? Pero en una institución tú trabajas, siempre le digo a los pacientes, con lo que está a la mano, con lo que te proporcionan. Los esquemas incluyen más medicinas. Actualmente estamos con otro tratamiento. Ya no usamos corticoides. ¿Qué tiempo ya? Los corticoides ya, pues, doctor, no usamos por un año. Un año, ¿no? Sí, un año. Claro, porque a muy largo plazo el corticoide puede causar afectación ósea, puede alterar el metabolismo de la glucosa, afecta las articulaciones. O sea, en realidad el efecto es pernicioso si se usa a grandes dosis por mucho tiempo. A veces los pacientes solo se toman, ¿eh? Como ya saben, lo habrás hecho a lo mejor tú también en algún momento. A los que responden y están bien, ellos solitos se toman. Lo que pasa es que ellos saben la parte que mejora las plaquetas en algunos casos, pero no saben la parte que afecta, ¿no? Y a veces vienen enfermos por la medicina. Bueno, doctor, en mi caso, como le digo, pues desconociendo la enfermedad, como que nada nos funcionaba. ¿De qué vale también que tome así? Claro, en tu caso, al no funcionar no tenía mucho sentido, ¿no? Sí, doctor. Pero hay gente que toma corticoides y sube las plaquetas. Y que suspende y bajan las plaquetas. Entonces ya sabe que cuando le bajan, solito se automedica. Pero tampoco recomendamos eso. Claro. Todo paciente que diagnosticamos de PTI tiene que pasar por un estudio. Porque como tú me dijiste hace un rato, inmune, primario, es lo mismo. PTI, ahora llamada trombocitopenia inmune primario y antes púrpura trombocitopénica idiopática, tiene, digamos, que ser estudiado, porque hay pacientes que a veces son diagnosticados como PTI y no lo son. A veces son leucemias. Entonces, para diferenciar, tienes que estudiar, porque si no estudias, tú puedes estar pensando que estás tratando un PTI y de repente es una leucemia. No siempre las enfermedades se presentan de una manera tan clara. O a veces es una displasia u otra enfermedad. O a veces con el tiempo resulta que era una forma de una enfermedad que aparece o debuta como si fuera un PTI. Pero pasando el tiempo te das cuenta que se va diferenciando y dices, no, esto no era PTI como yo pensaba al principio. Entonces, para que no nos pase, nosotros tenemos estrategias, le llamamos protocolos o guías, donde hacemos el descarte. Con todo y eso, al año siempre se reporta que alguno que fue diagnosticado como PTI no era PTI. Por eso le tenemos que hacer el estudio. No siempre lo entienden los pacientes, porque el paciente dice, si ya tengo, ¿para qué me estudian tanto? Que nosotros justamente porque sabemos esos problemas que hay en el diagnóstico, tenemos la responsabilidad de tener, yo te tengo que decir algo que es, pues no, y tengo que estar seguro.
Me puedo orientar por los signos y síntomas, pero si no te hago las pruebas, puedo tener algún error en el diagnóstico. Han pasado 2 años. Estamos ahora en una etapa diferente. Tú ya estás recibiendo un tratamiento con trombopoyéticos, así se llama el medicamento que estás recibiendo. O no el nombre de la medicina, sino el grupo. Pertenece a la familia de los fármacos que aumentan las plaquetas. Ya no estamos en corticoides. En este caso, casi un mes estarás con, o un poquito más quizás, con el trombopac. Así es, doctor. Tu último recuento de plaquetas que me enviaste hace poco. Después de haber consumido pues el trombopag, tenía que hacer también, como usted me recomendó, pues no hacer mis chequeos cada 15 días, ¿no? Entonces, pues hemos tenido resultados de que nunca estamos hablando de 1 año y 11 meses exactamente, que no hemos tenido resultados más altos que 55.000. No tenía resultado más arriba de 55.000 que yo lo podía mantener. Claro que con los otros fármacos pues hemos tenido pues una subida, pero con la misma se bajaba. Bueno. Pero ahora, doctor, he tenido pues entre 90.000, ¿no? Hemos subido. Pues vamos a tener un control también siguiente. Entonces, Bueno, es alentador, ¿no? Has llegado con niveles de plaquetas de 1000 al principio, cuando te han diagnosticado. Has pasado por una serie de vicisitudes, internamientos, problemas laborales, problemas de ansiedad probablemente, preocupaciones familiares, y ahora tienes 90.000. sí, doctor, Una gran diferencia. es una alegría. Y una tranquilidad, supongo, para ti y para la familia. En todo este tiempo habrás visto también en esos internamientos a otros pacientes con púrpura que te habrás cruzado en los pasillos o en el piso. Y todas las veces aparecen pacientes nuevos. Y ya para ir concluyendo, ¿qué podrías mencionar o decirle a alguien que empieza con esto, con plaquetas bajas o con moretones? ¿Cuál sería tu reflexión? Y de repente alguna anécdota que puedas contar. Si tuvieras que decirle a alguien que recién empieza con... Doctor, como le mencionaba, pues no, lo primero que tuve es una fe, ¿no? En nuestro divino. Después de ahí, pues mantener a veces la calma, pero es difícil. Es difícil. Fácil es decirlo, mantén calma, tranquilo, que esto va a pasar. Pero en mi caso fue difícil. Muy difícil, ¿no? Como las hospitalizaciones eran pues seguidas. Entre mí, a los familiares también para que se queden tranquilos, hasta inclusive a mi esposa, hasta mentirle, ¿no? Decirle, no te preocupes también tú, yo también estoy bien, estamos ya un poquito mejor. Pero no era fácil, doctor, no era fácil. ¿Y ahora cómo está la familia? Muy contento, doctor. Toda la familia sabiendo el resultado positivo, todos están tranquilos. Y mi persona, pues más aún, porque yo siento y veo mis valores como también mi estado anímico. ¿Qué puedo decir, doctor? Estoy súper bien y espero así controlarlo, porque como usted me menciona, pues no tiene, vamos a tener que vivir con eso. La idea es controlarlo y pues bueno, seguir viviendo esta enfermedad. ¿Y qué más nos trae? Porque no sé hasta ahora cómo lo hemos llevado, pero de acá para adelante. Ahora sí estás trabajando. Doctor, como le mencionaba, gracias a Dios sí estoy trabajando, a pesar, ¿no?, que tenía niveles
Más bajos tenías que más trabajar. bajos, tenía que trabajar. Una de mis bonitas experiencias fue que se puede decir, Dios sabe quién lo necesita y quién no. Creo que en mi caso pues fue bonito que cuando dije no a mi esposa, dije, ahora, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos dinero? Siempre las amistades de los trabajos, ¿no? Porque yo trabajo en unas empresas privadas, pues, ¿no? Que son trabajos que duran, pues, ¿no? 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces, que sí o sí debo pasar por un examen médico ocupacional para poder estar trabajando con esa empresa. Pues. Pero si me dicen, ¿sabe qué? No puedes, como ya varias me dijeron, usted no está apto. ¿Pero por qué? Todo está bien, vista, todos mis órganos, mis movimientos, ninguna fractura, nada. El resultado del examen de sangre, pues no era favorable para mí. Entonces, ya iba a postular con miedos. Pero después de ahí, como le digo, en un momento preciso y exacto, cuanto más se necesita, no sé cómo lo puedo llamar esto. ¿Será suerte? ¿Será, como le mencionaba, que Dios sabe quién lo necesita y que de repente los resultados lo pasaron por alto, no lo revisaron muy bien? En fin, no, pero lo bueno es que me recibían. Ya pasé, desde que me enfermé, ya pasé 2 empresas que me recibieron, porque la otra terminé y ya estaba preocupado ya pues por mi tema ¿Y el seguro del también? seguro, doctor. Entonces, decía, si pierdo eso, ahora, ¿qué hago? ¿Dónde me trato? Y si me trato, pues, algo externo, me va a costar muchísimo caro. Y sin trabajo. Era, verdad, doctor, era bastante grito. Entonces, que cuando pasó eso, pues eso pasó ya hace, estamos hablando ya casi 1 año. 1 año estuve bien crítico regresando al hospital, pero después de ahí usted me mencionó pues que no había los medicamentos y habíamos agotado, ¿no? Todo tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, pero ninguno funcionaba. Entonces se tenía que, lo peor también fue, doctor, pues esa parte de la operación, pues, ¿no? Del vaso. Eso fue aún más mi caída, ¿no? Aún más. No te debemos operar. No, doctor, gracias a usted que me dio pues Ya unas... estabas en preparación, creo, ¿no? Doctor, lo único que me pasaba por mí era pues recuperarme. O sea, Tú creo que ya te está firmado no para allá para... ya, doctor, ya. O sea, inclusive ya me dieron para vacunarme sobre neumococo, no sé, ciertas cosas más que tenía que pasar vacunado porque durante cierto tiempo después de la operación no podía vacunarme, ¿no? Para que no me diera ninguna infección. Entonces tenía que aceptar, doctor. Tenía que aceptar. Un colega de usted pues me dijo, no, la siguiente alternativa o la solución es pues hacerte La esplenectomía. eso, Retirar el doctor. vaso. Así es. Bueno, pero no se llegó a eso. Estás mejor, estás trabajando, ya estás reincorporado y tienes un nivel de plaquetas que es enormemente superior y estás haciendo una vida casi normal. Digamos que ese es el resumen actual. Sí, doctor, gracias a Dios, como digo, ahora sí creo que ya no va a ser el temor de ir a postular a alguna otra empresa por mis niveles bajos. Probablemente no. Nomás no pierdas tus controles, tu seguimiento. Así es, doctor, ¿no? Bueno, Javier, primero te agradezco por compartir tu historia. Seguro que más de un paciente con PTI o que escuche tu historia, como se llama este programa, pueda tener una inspiración y un testimonio tuyo, ¿no? Que empezando con un nivel muy bajo de plaquetas, inclusive desde niño, has podido recuperar, no has necesitado una cirugía, te has mejorado y ya has entendido que tienes que tener un control
periódico para que puedas convivir con la enfermedad. Así que antes de despedirnos quiero reiterar el agradecimiento y a quienes nos están viendo, y seguro son muchos pacientes o personas interesadas con familiares, a través de Hemolab siempre estamos haciendo este tipo de eventos. Síganos en las redes, dennos por favor un like, suscríbanse, escríbanos, mándenos sus dudas, sus preocupaciones o aquello que de repente piensen que podamos ayudar. En mi caso, como hematólogo, podré quizás absorberlos directamente, pero si es algún tema que no corresponde a la especialidad, también podemos contar con otro experto en la materia para poder tocarlo al respecto. Nos despedimos entonces con todos, gracias. A ti, Javier, nos vemos pasado mañana en tu consulta y seguro que a este nivel tus plaquetas van a seguir subiendo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.